Sí, señor. Hola. Ok, gracias por el permiso para grabar. Listo, entonces vamos entonces a iniciar con el primer tema que tenemos para hoy, que es el plan de acción de bienestar al aprendiz, ¿vale? Como parte de la inducción y como les digo, posteriormente pues vamos a ver el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Están viendo presentación en este momento? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, Señor, sí, señor. listo, ahí siguen llegando compañeros. Listo, entonces, ustedes al momento de inscribirse al SENA, digamos que dentro de todos los programas y digamos todas las áreas que hay una que me imagino que ya le habrán hablado de ella o habrán escuchado, que es el área de bienestar al aprendiz, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, el bienestar al aprendiz, y ven que estoy en este momento entre la página del mismo SENA y voy a hacer la presentación desde la página del SENA. Uno, para que ustedes se vayan familiarizando. Dos, porque digamos toda la información que a grandes rasgos les voy a comentar en esta parte, pues la pueden encontrar. Entonces, como toda institución de educación superior, debe contar con un plan de bienestar hacia los estudiantes, en este caso hacia los aprendices, ¿cierto? Toda institución por normatividad de la ley colombiana en educación debe destinar por lo menos el 2% de su presupuesto a un plan de bienestar para los estudiantes, en este caso los aprendices. Entonces el SENA, digamos, en cumplimiento de esa normatividad, tiene el área de bienestar al aprendiz. Eh, ¿Qué busca el área de bienestar al aprendiz? Como están observando en este momento, desde la misma página, es una estrategia institucional para construir la permanencia y el desempeño exitoso de los aprendices de la entidad en su proceso formativo con enfoque territorial y diferencial. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con todos los beneficios que vamos a ver ahorita? Pues retener una parte de esos aprendices que por ciertas condiciones, pues ameritan un tema de apoyo o porque, digamos, a través de las asesorías, el tema de deporte, cultura, arte y habilidades para la vida solo psicosocial, se pueda obviamente generar, digamos, una nueva perspectiva de ese aprendiz y finalmente, pues, permanezca entre su formación. Cuando habla de enfoque territorial y diferencial, eso implica que cada centro de formación, incluido en el que ustedes están en este momento, que es el Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico de la Regional Antioquia, independientemente del lugar del país donde se encuentren, con base, digamos, a su población y a las mesas de trabajo, pues establece cómo aterrizar ese plan de acción de bienestar al aprendiz con sus componentes que vamos a ver ahorita, y de allí salen, digamos, las actividades. Por eso se habla de enfoque territorial y diferencial. Entonces, es una estrategia que contribuye a brindar servicios a los aprendices, información de los programas técnicos y tecnológicos, de las modalidades, perdón, presencial, virtual y a distancia, con el fin de promover acciones que permitan fortalecer sus competencias y habilidades socioemocionales, deportivas, artísticas, de liderazgo, culturales, brindar información sobre la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ofrecer apoyos socioeconómicos para el mejoramiento de su calidad de vida y la satisfacción de culminar su proceso formativo con éxito. Entonces ahí vemos un poco el objeto o el gran, digamos, marco en el cual se inscribe el programa Bienestar al Aprendiz y que sus actividades pues se enmarcan cada uno de estos componentes que vimos, ¿cierto? Entonces, ustedes miran que la página, digamos, es también muy intuitiva. El plan de acción de bienestar al aprendiz del SENA se establece a partir de la resolución 1399 del 2021. Esa es una resolución interna y esta resolución plantea como objetivos del plan de acción de bienestar al aprendiz estos tres objetivos estratégicos que están viendo en este momento. Primero, objetivo estratégico es implementar estrategias de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo. En este primer objetivo que tenemos todo el componente de cultura, cultura ciudadana, habilidades para la vida,
deporte y salud. El segundo objetivo estratégico es incentivar al aprendiz en su proceso de formación profesional integral mediante la implementación de un programa de estímulos. Aquí tenemos todo el tema de selección de voceros y representantes de aprendices, porque digamos es un incentivo a la participación, ¿cierto? Y todo el tema de apoyos socioeconómicos, que ahorita digamos en detalle, pues en detalle no, les digo más o menos cuáles son, ¿cierto? Que son, digamos, estos estímulos económicos que ustedes por ser aprendices cenas, pues pueden, digamos, optar. Es un número limitado, estamos hablando que más o menos de 8.000 aprendices que pueden haber activos entre trimestres en el complejo. Nos dan 100, 70, 120 cupos, ¿cierto? En estos apoyos y digamos, la intención es poder beneficiar a estos 100, 120 aprendices con mayor vulnerabilidad. Eso sale por resolución, hay unos criterios de selección, etcétera, que permiten finalmente priorizar, digamos, de los que se inscriben, los que, digamos, soporten mayor grado de vulnerabilidad. Y el tercer objetivo estratégico, que es entregar con oportunidad y calidad los servicios de bienestar al aprendiz, documentando procedimientos que soporten una operación ágil y flexible. ¿Listo? Esos son los tres objetivos que se marcan dentro del plan de acción de bienestar al aprendiz a través de la resolución 1399. El primero tiene todos los componentes que leímos arriba, actividad física, todo el tema de salud, de cultura y demás. El objetivo 2 entonces es todo el tema de selección de voceros y representantes y estímulos socioeconómicos. Y el tercero básicamente invita a todas las áreas del SENA a poderse articular para que, digamos, puedan ejecutar los dos anteriores. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o inquietud? ¿O estamos claros en el planteamiento? No, no, señor, estamos claros. Ok. Listo, entonces nosotros ¿a qué le apuntamos? A ese desarrollo integral del aprendiz, que son acciones de acompañamiento de los aprendices en temas relacionados con, y este es el segundo, es el primer objetivo estratégico que veíamos ahorita, cultura, a las prácticas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, al desarrollo de habilidades blandas, al deporte, a la actividad física, al aprovechamiento del tiempo libre y al arte. Entonces allí tenemos profesionales dentro de cada uno de estos ámbitos. Entonces tenemos entrenadores físicos que son los que promueven las actividades deportivas. Acá en la presencialidad, ustedes dirán, ¿y en virtualidad? En virtualidad se promueven encuentros de juegos virtuales, ¿cierto? En temas de promoción de la salud, tenemos entonces una enfermera que hace PIP, es decir, promoción y prevención, con temas de salud sexual, con temas de prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y se genera a través de encuentros virtuales también para el caso de ustedes o presenciales para los presenciales. El desarrollo de habilidades blandas, que es el componente que van a desarrollar conmigo y que ahorita pues vamos a ver el primer tema que se desarrolla también con encuentros virtuales. Eh, el tema de arte que también se desarrolla a través de talleres, ¿cierto? Y que también tenemos pues el profesional pertinente. Este, digamos, son los componentes del primer objetivo. Vamos a ver el del segundo, que es el programa de estímulo. Entonces tenemos son estrategias para el reconocimiento al esfuerzo en el periodo formativo y un impulso para la excelencia, generando, perdón, escenarios de reconocimiento para aprendices en ejes de liderazgo. El liderazgo es todo el tema y proyección social es todo el tema de voceros y representantes. Entonces, todo el tema de liderazgo, proyección social, formación y de talentos. Los apoyos socioeconómicos son apoyo regular. Este apoyo regular va dirigido a todos los grupos de formación. Ustedes virtuales también ya pueden eh, participar. Digo ya pueden porque hace 2 años, digamos, los virtuales no podían participar. Ustedes ya pueden participar. Es el aporte económico del 50% del salario mínimo. Allí, digamos, sale por convocatoria, una por semestre, pues obviamente ya estamos finalizando el año y ya no hay más convocatorias, pero a inicios del próximo año, en el primer semestre, hay una convocatoria, sale por resolución, se elige por unos criterios de vulnerabilidad, entre los que está si es víctima o no del conflicto armado, si vive a más de 30 kilómetros o no del lugar de formación, que digamos, pues
no aplica, pues aplica para ustedes en el sentido de que su centro pues está acá y ustedes están a grandes distancias. Eh, tema de estratos socioeconómico 1 o 2, temas de nivel de Sisbén A y B, ¿cierto? Hay 15 criterios que salen en la resolución y allí dice también, digamos, cómo se soporta y que los que tengan mayor número de eso, pues van a obtener un puntaje de 0 a 100. ¿Quiénes quedan? Los puntajes más altos. Entonces se escriben 500, presentaron papelería 400. De esos 400 tenemos apenas para la primera convocatoria 100 cupos, van a quedar los 100 mayores puntajes, ¿cierto? Eso así funciona. Hay unos criterios que también llevan a que se pierda ese beneficio y se reemplace mes a mes. ¿Con quién? Con la lista elegible. Entonces salieron en el primer 2 o 3 por alguna de las causales que también obviamente están regladas en el lineamiento del programa. Entonces siguen el cupo número 101, 102 y 103. Entonces allí lo importante que cuando se inscriban, presenten la papelería y mirar, estar muy atentos como en qué puntaje quedan y estar muy atentos si hay reemplazos o no, o si lograron un cupo. El apoyo FIC es lo mismo que el apoyo regular, bueno, no es lo mismo, digamos, está restringido solamente para las formaciones de la industria de la construcción. Aquí no dan el 50 y no el 60% del mínimo, pero como les digo, solamente son para las formaciones que tienen que ver con la industria de la construcción. Entonces, construcción, mampostería, redes de energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un, este se cubre por recursos asignados y también por cupos y también se hace convocatoria con criterios de vulneración cuando hay convocatoria. ¿Cuándo no hay convocatoria en FIC? Cuando los recursos asignados cubren el número de aprendices que están en esos programas. Si el número de aprendices da con el número de recursos, pues no se hace convocatoria, sino que se asigna directamente y solamente puede asignar o pueden acceder a partir del tercer mes de formación. Alimentación es otro apoyo socioeconómico, es de 100.000 pesos mensuales durante 3 meses. Lo mismo, también sale por convocatoria con unos criterios de selección, quedan los que tienen mayor puntaje. Transporte, lo mismo, sale por resolución, convocatoria, son 100.000 pesos mensuales por 3 meses. Plan de datos, lo mismo, sale por convocatoria, resolución, son 50.000 pesos por 3 meses, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, son los apoyos socioeconómicos. Y tenemos las monitorías, que ya son por reconocimiento a la excelencia, salen por convocatoria, es el 50% del mínimo, se asignan a un área dentro del centro, en el tema virtual a veces salen digamos, monitorías virtuales que apoyan la labor desde la virtualidad y, digamos, es un tema de reconocimiento a la excelencia. ¿Por qué? Porque esto sale por convocatoria, ustedes presentan sus hojas de vida, van a entrevista, las áreas examinan, tienen que tener excelencia académica y hay, digamos, un aval de las coordinaciones académicas de esa excelencia académica y pueden optar por este apoyo y sale también por convocatoria. Entonces, a diferencia de los otros que se escogen por esta vulnerabilidad, este se escoge es por rendimiento y por destacarse, pues, como en el proceso de selección. Y finalmente, los centros de convivencia que no están en todos los centros de formación, por lo menos el de nosotros no tiene centros de convivencia, pero para los centros que tienen, digamos, es un tipo internado. Es un lugar que está dentro del mismo SENA, donde se le brinda hospedaje, alimentación a los aprendices que viven, digamos, por fuera del radio de acción del centro y que pasan pues como a los procesos formativos y que también, digamos, son seleccionados por un proceso y finalmente pues se les brinda estar allí alimentando y conviviendo mientras se forman. Vuelvo y digo, son contados los centros a nivel país que lo tienen, nuestro centro no lo tiene. En Antioquia solamente lo tiene La Salada, por ejemplo. Y en Antioquia son 17 centros y solo uno tiene centros de convivencia. Hasta aquí preguntas, inquietudes. ¿No? Bueno, esto que acabamos de ver es el segundo. Dime.
Listo, esto que acabamos de ver es el segundo objetivo estratégico, que básicamente son los dos que se desarrollan porque el tercero, como les dije, es que todas las áreas se deben articular para materializar los otros dos. Entonces, ¿quiénes pueden acceder al plan de bienestar al aprendiz? Aprendices matriculados en formación laboral y formación tecnológica de todos los niveles y jornadas en sus diferentes modalidades, presencial, virtual o a distancia. Los centros de formación profesional integral incorporarán estrategias para la inclusión de aprendices pertenecientes a las comunidades minoritarias y vulnerables. Entonces, ¿quiénes pueden acceder? Todos ustedes acceden al plan de acción de bienestar al aprendiz. De hecho, pues ahorita vamos a tener un primer taller que haría parte de eso y que todos pues están accediendo. Ya el tema de apoyos es cuando hay convocatorias y que deben cumplir cuando sale. Ahí muy clave que el vocero que ustedes seleccionen o que seleccionaron ya esté muy atento cuando se comparte la información por los grupos para que las pueda replicar ustedes y puedan hacer el proceso. Importantísimo con los apoyos, que es algo que pasa mucho. Se inscriben 500, pero solo 50 presentan papelería. Y uno es detrás que por favor presenten la papelería. Tengan en cuenta que con los apoyos no es solamente inscribirse a través de Sofía. Deben remitir la documentación soporte, porque si no, nada hacen. Listo. Ah, pero es que yo no cumplo ninguno de los criterios de vulnerabilidad. Mi puntaje es cero, no importa. Envíelo. Ha pasado que personas con puntaje cero, es decir, no tienen ningún criterio de vulnerabilidad, quedan en el apoyo. ¿Por qué? Porque solo 60 presentaron papelería y de esos 60, 10 tienen puntaje cero. Y como son 70 cupos, se asignan a los 60. ¿Sí se la pillaron o no? La, Sí, señor. ok. Sí, señor. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Bien. aprendices. Les habla María Paola Giraldo, la instructora. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por Muy toda esta bien, información compañera. ¿Y tan tú? ¿Cómo valiosa. estás? Bien, ¿Cómo sí, cuándo señor. estamos? Allí cuando sonó la admisión de un aprendiz, era yo que le di la admisión. Ay, Te doy las gracias por estar acá con nuestros aprendices nuevos de nuestra coordinación de procesos logísticos, un tecnólogo muy demandado en el mercado de trabajo. Jorge es un excelente trabajador social que cuenta con ustedes para todos los programas de bienestar y ustedes con él. Entonces, pues, ¿qué más que dejarlo con esta charla hoy de bienestar muy completa? Te quería decir, y participé porque mencionaste el tema de los voceros y suplentes. Aún nos estamos conociendo, no los hemos nombrado porque esta es su primera semana de etapa lectiva. No los hemos nombrado, me refiero a los aprendices, pero si tú nos quieres apoyar en el tema, también conociéndolos y con estas charlas, yo creo que ya en la próxima sesión, anoche tuvimos sesión, los estaremos nombrando. Porque créeme que así como por ejemplo en la tecnología de gestión integral de transporte, los voceros y suplentes hacen un papel muy importante y han estado en la permanencia en el tecnólogo porque tienen unos buenos aprendices voceros y suplentes. Entonces, sé que esta es una labor muy importante y estamos con esa tarea con la instructora que apoyó inducción y pues yo como líder técnica de estas fichas. Te agradezco mucho y sigue. ok, no, gracias a ti. Bueno, frente a los voceros, sí, por eso dije que si ya lo habían seleccionado o por seleccionar. Chicos, allí es importante, lastimosamente, pues el espacio no nos da para desarrollar también ese tema, lo podemos desarrollar, miro con la instructora Paola para cuando, tema de liderazgo. Es importante que entiendan que el vocero no hace su labor solo, depende de un grupo y el grupo de apoyo pues son ustedes mismos. Entonces la persona que seleccione y que se anime, que sea alguien que se caracterice, va a asumir dentro de su rol, digamos, como ser ese puente entre las necesidades de ustedes con todas las áreas del SENA, con los instructores líderes, con los instructores en formación. Entonces es alguien clave, ¿cierto? Pero como es, digamos, una labor que se asume por convencimiento, pues depende mucho el apoyo de ustedes para facilitar los procesos, ¿vale? También Bienestar al Aprendiz los acompaña mucho a través de capacitaciones, estar atentos pues como a las solicitudes y demás,
pero entonces que lo hagan muy a conciencia y las personas que se animen a hacerlo, pues sepan que no están solas, tienen de apoyo a los instructores, al área de bienestar al aprendiz, ¿cierto? Y que, digamos, básicamente su labor es ser un canal de comunicación entre las necesidades, las actividades y las ventajas, digamos, que tiene los diferentes programas. Entre esos bienestar al aprendiz, que les decía ahorita, muy clave que ese vocero cuando lo seleccione esté muy pendiente de las convocatorias porque a ellos se les incluye en un grupo y allí se les pasa la información, le dicen, vea, ya está activo este apoyo, las inscripciones están hasta tal fecha, se les comparte la resolución y demás. Entonces, que sea alguien que pueda, digamos, facilitar mucho la información entre ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo acceder a los beneficios? Deben consultar con los equipos de cada uno de los centros. Digamos que ya hemos mencionado que los apoyos son por convocatorias y que las demandas temáticas pues se van desarrollando a través de instructor, a través de mi persona y si requieren algún tema en específico pues lo pueden solicitar o algún área y uno ya digamos hace como un puente. ¿Y qué beneficios ofrece? Entonces, consolida proyectos de vida, motiva la culminación exitosa del proceso formativo, promueve hábitos de vida saludable y fortalece las habilidades blandas de los aprendices. Digamos que esto es lo que se busca con todas las acciones y actividades que nosotros desarrollamos. Entonces, aquí está, digamos, y vea que lo desarrollo desde la misma página oficial del SENA para que ustedes vean que toda la información está disponible, ¿cierto? Y no solamente de tema de bienestar, sino SENASOF, instructores, egresados y demás, que permite a ustedes tener una idea general de lo que es el SENA. No sé si hay preguntas, inquietudes en relación a este primer tema, que era el plan de acción de bienestar al aprendiz y los beneficios que tenemos. No, profe, no. No, señor. Todo claro. Listo. Si todo está claro, entonces vamos a desarrollar uno de los componentes del primer objetivo operativo que se llama habilidades para la vida. Para este desarrollo hay unas temáticas que lo que intentan trabajar o aportar es a esa segunda dimensión. Ustedes en el SENA se están formando en el hacer, que es el hacer técnico, pero también en el ser. Por eso, cuando hablamos de la formación SENA, hablamos de una formación profesional integral, porque formamos en el hacer técnico, pero también en el ser. Lo que son las transversales y el plan de acción de bienestar al aprendiz, pues aporta a este componente del ser. Y allí, pues un componente clave es todo el componente de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque el mundo laboral no solamente el día de hoy está exigiendo buenas profesionales, sino también buenas personas, es decir, personas que sepan solucionar sus conflictos, que se comuniquen asertivamente, que trabajen en equipo, que sepan planear, ¿cierto? Que tengan objetivos personales claros, etcétera, etcétera. Y las empresas están demandando cada vez más eso. Incluso a veces dicen, vea, no me mande al mejor técnicamente, mándeme una muy buena persona que llegue puntual, que sepa recibir órdenes, que el resto se lo enseñamos nosotros acá, ¿cierto? Entonces de allí la importancia de que podamos mirar estos temas y que ustedes puedan apropiar las herramientas, las reflexiones y demás, porque en últimas pues también están construyendo ese perfil, ¿cierto? Profesional y personal que finalmente se va a desenvolver pues en un campo y que va a tener no solamente que demostrar unas competencias técnicas, sino unas competencias blandas que les permita lograr esos objetivos o brindar el servicio o adecuadamente dentro de la empresa, sea propia o sea de terceros, en el cual ustedes se desempeñen en su mundo laboral. En ese orden de ideas, la temática que les traigo para el día de hoy son las habilidades comunicativas, ¿cierto? Como les digo, vamos a ver diferentes temáticas, entre esas resolución de conflictos, habilidades comunicativas, resiliencia, autocuidado, salud mental, todas digamos que tienen que ver con este componente de habilidades para la vida. Estas son, digamos, los acuerdos para los espacios conmigo. Primero, la motivación a participar de las actividades que se les propone. Sabemos que la virtualidad es un reto para estos temas formativos, ¿cierto? De pronto la presencialidad puede facilitar mucho más la interacción y algunos elementos, pero que la virtualidad, si bien nos establece
unos retos importantes, pues también nos brinda una serie de herramientas que permite también generar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Dos, respetar las reglas de clase. Las reglas de clase son las normales y cotidianas, digamos, de pronto ustedes apenas en los encuentros las van definiendo, pero tienen que ver con pedir la palabra, una participación activa, escucha activa, respetar la opinión del otro compañero, ¿cierto? Esas son como las básicas. Y finalmente, el teléfono móvil, ¿cierto? ¿Por qué aparece allí? Yo sé que algunos de ustedes se conectan a través de él y es válido, pero hay otros que no, que lo hacen a través del PC. Entonces, que estén más atentos a la formación y el encuentro sincrónico que al celular. Entonces, a veces prendemos el PC, ponemos ahí eso a girar y me concentro haciendo otra cosa en el celular, en el escritorio. Entonces, tratar de sacar al máximo estos espacios. Estos espacios se construyen es que interactuemos. Entonces, yo soy alguien que pregunta mucho. Vamos a ver videos y les voy a ver. Lo importante es que ustedes puedan expresar lo que entendieron, ¿cierto? O las ideas que les generan las reflexiones, porque si no, pues esto se vuelve algo catedrático y lo que se quiere es precisamente lo contrario, que pueda haber interacción y construcción de conocimiento entre todos. No sé si están de acuerdo con estas reglas de juego, quieren quitar alguna, quieren poner otra, los escucho. Así está Hola, bien. ok, Alenson, muchísimas Bueno, gracias. También. Listo. Entonces, estas van a ser las reglas de juego para los encuentros conmigo. También quiero ser claro, yo no dejo trabajos ni nada, todo se desarrolla en el encuentro. Cuando hay guías, y creo, Paola, que revisando, y me olvidó cargártela al correo, pero no hay lío, esa la desarrollamos aquí. Cuando hay Pero guías, si yo quieres las... me la envías y yo se las comparto al grupo del chat que tenemos. Listo. Vale, déjame, entonces ahorita resuelvo. Pero cuando yo hay guías, se las enviamos con tiempo, pero esas guías no son para prediligenciar, ¿no? Es para utilizarlas acá en el encuentro con las orientaciones que yo les dé, ¿cierto? Entonces es algo muy de participación y de asistencia, básicamente. ¿Listo? Entonces no hay, pero ¿qué pasa si yo no asisto? Me pueden contactar y por lo general lo manejamos a través de asesoría. Ahí sí, en ese caso, pues yo coloco a hacerle alguna actividad o alguna reflexión y con eso, digamos, vamos saldando. Pero en teoría, digamos, los que participen, se conecten y participen activamente, pues no van a tener dificultad. Estas actividades se les carga Sofía Plus, es decir, en Sofía va a aparecer a las actividades de bienestar que usted participó, a los diferentes talleres, qué taller, en qué fecha y demás. Ahí se le va a anotar la asistencia. No sé si hay alguna pregunta o inquietud antes de que ya empecemos en materia con el tema o hasta aquí vamos bien y claros. Jorge, te escucho. Jorge Leonardo, levantaste la mano, te escucho. Hola Jorge, ¿se te levantó sin culpa o qué? Bueno, parece que Jorge ya no nos quiere preguntar, entonces vamos a desarrollar la temática. Me voy a saltar la dinámica por, digamos, eh, era de dibujo creativo. Les iba a poner una dinámica, pero la vamos a saltar como para aprovechar un poco más el tiempo, que ya van 35 minutos, ¿vale? Y vamos a empezar entonces con recordar el proceso comunicacional, ¿cierto? El proceso comunicacional o el proceso comunicativo, acto comunicativo, es la transmisión efectiva de un mensaje desde un emisor hasta un receptor a través de un canal de comunicación. Es decir, es el circuito completo en el que se intercambia algún tipo de información. ¿Por qué digo recordar? Porque me imagino que temas como el emisor, mensaje, código, canal y receptor es familiar para ustedes. En el colegio, en algún escenario, hemos, digamos, vislumbrado este tema de la comunicación. No sé si me equivoco o ya alguno de ustedes ha visto esta temática. Hola, Sí, profe. Sí, señor. Esa ok. temática usted como está informando, sí, señor.
Listo. Entonces, nosotros para poder empezar a ver qué son las habilidades comunicativas, primero tenemos que recordar este proceso. Entonces, ¿qué entendemos por el acto comunicativo? Es una transmisión efectiva de un mensaje, ¿cierto? Ese es el propósito. Para que eso se dé, tenemos a un emisor, que es ¿quién? ¿Quién es el emisor? Vamos, El que que yo sé que envía. usted lo sabe. Usted y nosotros somos los receptores. De a uno, para entenderle. ¿Quién? Tu merced es el emisor y nosotros los receptores. Muy bien. Entonces, el emisor es la persona que inicia el acto comunicativo. En este caso, pues quien tiene mayor rol como emisor soy yo, ¿cierto? Y como decían, los receptores pues son los destinatarios de ese mensaje. Digamos que acá hay una lectura plana, pero entonces antes de hacer esa reflexión, miremos entonces los otros componentes. ¿El canal qué sería? Si ya definieron el emisor y el receptor, ¿qué sería el canal? Este medio virtual, sí. Profe, el mensaje. Medio por donde se transmite la información. Muy bien, es el medio por el que se transmiten la información. En este momento, como dijo una de las compañeras, sería este medio. El compañero que dice el mensaje, no, mira que el mensaje está aquí arriba, como un elemento aparte. Entonces el canal es el medio, es el celular, es lo escrito, es la carta, es la radio, es la televisión, son los medios tecnológicos. Entonces es el medio a través del que se transmite el mensaje. ¿Qué sería el código? A ver, ¿quién se anima a decirnos qué es el Pues, código? el conjunto de palabras que se transmite. Sí, por ahí va. El código es el código lingüístico que utilizamos. ¿Ustedes por qué entienden lo que estoy leyendo en la diapositiva o lo que estoy hablando? Porque compartimos un mismo código lingüístico. Es decir, todos aquí presentes tenemos la capacidad de decodificar, ¿cierto? El lenguaje español y por eso nos comunicamos a través de ese código lingüístico. Si yo les trajera a alguien que hable mandarín y aquí ninguno conoce el mandarín, pues no estamos capacitados para descifrar lo que nos está decidiendo o diciendo esta persona. Por tanto, entonces no se produce el acto comunicativo porque no está transmitiendo información, ¿cierto? Entre el emisor y el receptor. Si yo traigo a alguien de lenguaje de señas y ninguno acá está capacitado en lenguaje de señas, pues no estamos capacitados para decodificar lo que nos está hablando el usuario de lenguaje de señas y por tanto no se produce el acto comunicativo. Entonces miren que el código es importante, ¿cierto? El código y todas sus reglas, entre esos las puntuaciones, las pausas al hablar, ¿cierto? Porque si no se hace de debida forma, el mensaje de pronto no llegue como es. Y el tercer elemento, pues es el mensaje que viene a ser la información que queremos transmitir y el receptor. Leyendo esto así como lo vemos y como nos lo han comentado siempre, es una lectura plana donde uno creería que el acto o la responsabilidad de la comunicación y de su efecto es solamente el emisor. Pero vamos a ver que con las habilidades comunicativas este es un proceso integral donde los responsables son todos los que intervienen en el acto comunicativo, tanto emisor como receptor. Es más, uno en una conversación, por lo general, a veces es emisor y a veces receptor, porque al intercambiar información, el feedback, al ir y volver y retroalimentarse la información, lo estamos ejerciendo como emisor o como receptor. Cuando yo pregunto, ustedes al contestar se vuelven emisores y yo soy el receptor, ¿cierto? Y cuando yo estoy exponiendo, pues ustedes son los receptores y yo el emisor. Entonces esto es algo dinámico, ¿vale? Y sin embargo, acá les traigo igual un video que nos va a profundizar sobre estos elementos y nos va a introducir otros dos elementos importantes a tener en cuenta antes de ingresar a mirar qué son las habilidades comunicativas, como son el significado de las palabras y el contexto. Entonces, les pido colaboración que podamos estar atentos a el video. ¿Me confirman si escuchan el video? Sí, profe. Sí, sí se No, yo no escucha. escucho. No se ha escuchado nada. No, señor. No, señor. Mejor más espacio. Y ahora,
Ahora Sí, sí. ahora sí. Ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, Ahora sí, profe. listo. Entonces, atentos, pues. Acá lo voy a poner a rodar ya. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y hoy les hablaré sobre un tema muy interesante, la comunicación. La comunicación es cuando la información se pasa de un remitente a un destinatario utilizando un medio. Hay diferentes medios que se pueden usar. Comunicación visual, usando lenguaje corporal o gestos. Por medio de sonidos como el lenguaje humano, pero también puede ser el ladrido de un perro. Usando el tacto cuando tocamos a alguien o un objeto con alguna parte de nuestro cuerpo. Cuando olemos algo y ya por último, utilizando la escritura. La comunicación puede ser hablada como una palabra o no hablada como una sonrisa. La comunicación tiene muchas formas y ocurre todo el tiempo. No solo los humanos se comunican, la mayoría de los animales también lo hace. Parte de la comunicación se realiza sin pensar. En otra forma de comunicación se intenta cambiar la mente de alguien mediante la persuasión. En un caso extremo puede ser la publicidad. La comunicación funciona mediante el intercambio de información o mensajes. En términos muy básicos, esto es, número 1. El remitente hace un mensaje a partir de una idea. Esto generalmente se llama codificación. Número 2. El remitente transmite el mensaje a través de un medio. Número 3. El destinatario recibe el mensaje y lo decodifica. Además del contenido del mensaje, hay otras cosas que son importantes. Estos no son parte del mensaje en sí, sino más bien de su contexto. ¿Quién se está comunicando y qué estado tiene el comunicador? Los mensajes de comunicación generalmente no vienen solos, sino que van acompañados de otros mensajes. Estos también son interpretados. Para que un intercambio de mensajes sea exitoso, el remitente y el destinatario deben haber acordado un vocabulario. La palabra cobertura puede significar cosas completamente diferentes según el contexto. En finanzas, una cobertura es una inversión realizada para reducir el riesgo de otra inversión. En repostería, la cobertura es el toque final para muchos postres. En lingüística, una cobertura es una palabra o un conjunto de palabras que hacen que otras palabras sean menos importantes. Sin ninguna información, es muy difícil saber a cuál cobertura es a la que se refiere el hablante. Por tal motivo, es muy importante que al comunicarte utilices las palabras adecuadas o esto ocasionará que tu mensaje no exprese lo que tú quieres decir. Es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. ¿Cómo lo vieron? Elementos a resaltar. ¿Cuáles son? ¿Qué decía de los dos elementos nuevos que introdujeron? ¿Quién dijo yo? Profe, más un favor, nuevamente me repite la pregunta esta manera. ¿Qué resaltas del video o qué dijeron de los elementos nuevos que introdujeron? Porque los otros ya los habíamos desarrollado aquí en la explicación. Profe, pues ahí nombra del mensaje también que uno puede, digamos, por sonrisa, Sí. también uno se puede, digamos, por medio también, digamos, de señas. Y también los animales también se comunican por medio de los ruidos. Eh, también hablaba sobre el lingüístico de... y ya, pero profe, se me fue la... No hay lío. Efectivamente, digamos, hablaron de los tipos de comunicación, la verbal y la no verbal, que es a través de señas, ¿cierto? La importancia de los códigos lingüísticos, que como veíamos ahorita, pues el código es lo que permite que nos entendamos y se produzca el acto comunicativo, pero los que introdujeron nuevos es el significado de las palabras según el contexto, ¿cierto?
Y esto se da por dos elementos. Uno, por el uso popular o el populismo. Sí, Darwin, te escucho. Darwin, hola, levantaste la mano. Sí, profe, y también hablaba también sobre las personas, digamos, donde hacían, digamos, también uno pueda participar, digamos, por medio de mensajes, digamos, de las tortas, algo así al alcance así, ¿De las qué? de los alimentos, profe, ahí había también una parte que decía porque es que no, pero ya me acuerdo, profe, y le digo bien la. Ujú. Comunicación Sí, visual. dale, porque no recuerdo pues que hablaran tema de los alimentos. Entonces, allí que nos hablan del proceso comunicativo como lo mismo, el emisor, el mensaje, los medios y demás, nos hablan de la comunicación verbal y no verbal, nos hablan del significado de las palabras según el contexto, y les decía que esto se produce por el populismo, es decir, el uso que normalmente le damos, o por el significado gramatical. ¿El populismo qué es? Es el uso que hacemos en diferentes sectores unas palabras, ¿cierto? Y que le damos un sentido y un significado. Por ejemplo, la palabra recho en la costa significa una cosa y en Santander otra. ¿Quién sabe qué significa en la costa? ¿Tenemos a alguien de la costa? Sí, profe, yo soy de la costa. ¿Qué significa ya la palabra recho? Acá arrecho es como decir uno está enojado, así uno está arrecho en diferentes maneras, o muy enojado, o en el área íntima también se puede decir que está arrecho. Sí, efectivamente, del populismo para la costa, la palabra recho se refiere más al tema de tener un libido sexual alto. Pero para la zona del Santander, e incluso ahorita pues con todo este fenómeno de migrantes de Venezuela, que en Venezuela también es el mismo significado, la palabra recho significa bravo, muy enojado, ¿cierto? Entonces, eso digamos desde el uso popular. Pero también está el uso lingüístico, que es con la palabra cobertura, ¿cierto? Y de pronto allí el compañero Darwin se confundía con el ejemplo. La palabra cobertura tiene lingüísticamente varios significados dependiendo de su uso. Entonces, recordemos cuando nos hacíamos las tareas, nos ponían a buscar los significados de las palabras en el diccionario. Uno encontraba palabras con más de un significado, ¿cierto? Y que esos significados dependían de. Entonces, lo mismo es la palabra cobertura, que para las finanzas, como veíamos en el video, uno de sus usos lingüísticos en finanzas, significa, digamos, la protección de una inversión. Pero para repostería, la misma palabra significa la decoración que se hace de los pasteles, ¿cierto? Entonces, ese es el uso lingüístico, que lingüísticamente está probado. El uso de una misma palabra, dependiendo del contexto, pues va a significar una cosa diferente. Eso es el nuevo elemento que introduce el video y que es clave para empezar a ahondar y entender las habilidades comunicativas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí recordamos y estamos claros en el proceso comunicacional. ¿O hay alguna pregunta? Darwin, te escucho. ¿Tienes la mano levantada o se te quedó levantada? Ok, se le quedó levantada. Chicos, ¿alguna pregunta, inquietud hasta acá? ¿Estamos claros en los planteamientos? Sí, todo Sí, claro. profe. Ok. Todo Entonces, claro. ahora vamos a ver entonces qué son las habilidades comunicativas. Si ya recordamos el proceso comunicacional y estamos claros en cómo se produce, pues entonces ahorita vamos a mirar qué son las habilidades comunicativas. Entonces entendemos que las habilidades comunicativas son las capacidades que permiten a las personas transmitir y recibir información de manera efectiva, clara y precisa, tanto verbal como no verbal, ¿cierto? Estas habilidades incluyen. Entonces, ¿qué implica? Que estas habilidades comunicativas son transversales al proceso comunicacional y son las que vienen a dotar de alguna característica ese proceso comunicacional, ¿cierto? El acto comunicativo es transmitir la información, pero para que esa información sea clara, coherente, precisa, pertinente, allí intervienen lo que son las habilidades comunicativas. Esa es la diferencia entre el proceso comunicacional
y las habilidades comunicativas. Entre las habilidades comunicativas que tenemos, escucha activa, que es atender y comprender el mensaje del otro. Implica prestar atención plena al mensaje del otro, mantener contacto visual, no interrumpir y hacer preguntas clarificadoras. Entonces, la escucha activa, ¿qué es? Es básicamente colocar los 5 sentidos en el proceso comunicacional. Y para eso no solamente recordemos a veces cuando vamos al médico y que el médico se concentra más en el computador y escribir que en mirarnos, ¿cierto? ¿Ustedes cómo se sienten cuando el médico, sí, sí, hábleme que yo le escucho, pero ni siquiera lo mira a la cara, ni está mirando lo que usted le está expresando con los gestos ni nada? ¿Ustedes cómo se sienten? Pues, profe, para mí es como una falta de respeto. Bueno, Pues, ustedes mire lo que implica esa escucha activa, es poner los 5 sentidos. Justin, te escucho. No, profe, que uno se siente ignorado. Ok. Entonces pónganse a ver ustedes cuando están en el acto comunicacional y tienen a una persona, están con un amigo, con un familiar, con el instructor y están pegados al celular. Sería lo mismo, ¿no? ¿Y sí, uno qué va a señor. leer de allí? Que no hay una escucha activa, porque la escucha no es lo mismo que la escucha activa. ¿Qué hace el médico cuando dice, sí, coménteme que yo lo escucho y está pegado en el computador? Él está escuchando una información, pero no está produciendo un acto comunicacional íntegro y completo. ¿Por qué? Porque esa escucha activa implica poner los 5 sentidos, mirar el gesto de la persona, dónde señala, dónde tiene el dolor, ¿cierto? Y la persona se va a sentir escuchada, ¿cierto? Es que ustedes estén mirando a la persona, no el celular, en el caso, en los otros ejemplos que les coloqué. Entonces, allí es clave y eso es lo que permite que haya una información clara, precisa, efectiva, afectiva incluso, ¿cierto? Coherente cuando hacemos el acto comunicacional. La segunda habilidad es la expresión verbal, que es comunicar ideas y sentimientos a través de palabras. Incluye la claridad, precisión y coherencia en la comunicación oral, utilizando un vocabulario adecuado y una voz clara. Entonces, no solamente es la escucha activa, también cómo es mi expresión verbal. Si yo les pregunto, ¿las comas son importantes al escribir? Sí, señor. Y al hablar También, también. ¿Y cómo las diferenciamos al hablar? con las pausas que se hacen en cada oración. Efectivamente. Entonces, si yo hablo de corrido, ¿cierto? Y no doy pausas, el mensaje no se va a entender, ¿cierto? No va a ser claro. Entonces, la expresión verbal implica hablar claramente con palabras precisas, claras, coherentes, ¿cierto? Con un tono de voz adecuado, con una velocidad adecuada. Imagine que yo empiece acá a leer rápido. La expresión verbal, comunicar ideas y sentimientos a través de palabras incluye la claridad, precisión y coherencia en la comunicación oral utilizando vocabulario adecuado y una voz clara. ¿Se me entendió el mensaje? ¿Cierto? No, no lo hice acelerado y no respeté pausas ni signos de puntuación. Entonces, miren la importancia que también al momento de hablar debemos prestar atención para que el acto comunicativo se produzca. ¿Listo? El tercero, expresión no verbal, comunicar a través de gestos, expresiones faciales, tono de voz y lenguaje corporal. Comprende el lenguaje corporal, los gestos que pueden reforzar o debilitar el mensaje verbal. ¿Quién está hablando? ¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Ok. Si tienen preguntas o inquietudes, levantamos la mano, ¿vale? Que ahí me sale el mensaje y puedo entonces darme cuenta. Entonces, esa expresión no verbal, entonces son los gestos, lo que te intentaba ahorita decir un compañero, es que a través de un gesto, de una seña, comunicamos, claro. Imagínense que estamos en un espacio físico, en un salón de clases, y yo llego cabizbajo, con la cara así como medio desconfigurada, y le digo, compañeros, yo hoy estoy muy feliz, les traigo una dinámica que los va a motivar muchísimo. ¿Se animan a participar? ¿Será que ustedes se animan a participar? No, No, porque no se señor. ha transmitido. Da sueño.
Sí, ¿qué me sintieron? Sueño, Incoherencia. pereza. Pereza y sueño. ¿Será que entonces mi expresión verbal le dio fuerza o le quitó fuerza a mi mensaje? Le quitó Le fuerza. quitó fuerza. Y eso a veces pasa muy común en la comunicación, que nuestra boca está diciendo una cosa, pero nuestro tono de voz, nuestra expresión corporal, nuestra cara está diciendo otra totalmente diferente, que es lo que acabo de pasar con el ejemplo que les coloqué, ¿cierto? A vos te y le estoy diciendo estoy contento y feliz. Pues si estuviera contento, mi tono de voz sería otro, ¿cierto? Muchachos, estoy contento y feliz, les traigo un juego, vamos a animarnos, ¿cierto? Y ya ustedes lo que escuchan es diferente, es coherente. Entonces, esa expresión verbal acompaña el mensaje que estamos transmitiendo a través de nuestra boca o dentro de lo verbal, quitándole o poniéndole fuerza. Por eso es clave incluso la forma en que nosotros nos posicionamos o cuando ustedes salen a exponer, ¿cierto? Y empiezan a taparse la cara, se ponen rojos, tartamudean, pues digamos que esa expresión verbal no va en coherencia con lo que se espera de un expositor, ¿cierto? Cuarto, claridad. Expresar ideas de manera clara y concisa se refiere a la capacidad de transmitir ideas de manera concisa y sin ambigüedades. Entonces, en el mismo ejemplo de la exposición, ustedes salen a exponer y empiezan. La comunicación es, ay, no me recuerdo, espérenme. O empiezan con muletillas. Es que, ¿cierto? ¿Será que hay claridad en la comunicación, el proceso comunicacional o el mensaje? No, profe. Hola, No, señor. bueno. Entonces, miren la importancia que tienen estas habilidades comunicativas. No es solamente la escucha activa, la expresión verbal, la expresión no verbal, sino la claridad, la precisión, que es la que sigue. Comunicar información exacta y detallada implica proporcionar información exacta y detallada sin omitir datos importantes. ¿Ustedes qué es lo que están estudiando? Coordinación de procesos Procesos logísticos. logísticos. ¿Y quién me describe un proceso? O qué temática han visto? Digan, nada, apenas estamos en inducción. Bueno, entonces imagínense que yo en una clase de logística no les dé con precisión el paso a paso para asegurar una carga, ¿cierto? Omití información exacta, importante y detallada y me lo llevo a hacer un ejercicio práctico. ¿Será que ustedes van a poder cumplir o saber cómo hacerlo? No, No, señor. profe, Lo más queda más probable es que cargado. no. Quedan encartados, ¿cierto? Y yo me estoy arriesgando a que pueda pasar algo. Entonces miren que muchas veces la claridad y la precisión son claves. Y la precisión tiene que ver con eso, con dar la información pertinente y exacta en los procesos, en lo que se quiere y demás, ¿cierto? Entonces allí es clave. O les pongo un ejemplo que sé que les va a sonar a más de uno. Y entonces estamos en la casa y escuchamos a la mamá, mijo, mija, vaya, tráigame un caldo de sabor, ¿cierto? Y uno sale corriendo o salía corriendo y llegaba y mira que su recostilla. Eso no era, era un Maggi, era de gallina. Pero es que usted no me dijo nada. Plus, ¿le suena ese escenario o no le suena? Sí, señor. Ahí, Señor. ahí quién tuvo la culpa o quién tuvo la responsabilidad. La mamá porque tenía que haber Mamá. dicho de claro. La mamá, solo la mamá. De parte de los dos, porque no hubo como una escucha activa, sino a la ligera, y la mamá pues no brindó como la información con claridad y con precisión. Efectivamente, recuerden que estamos partiendo de la idea de que el proceso o acto comunicativo, o idea no, la premisa de que el acto comunicativo es una responsabilidad de todos los que participan, tanto la mamá como el hijo, ¿cierto? El hijo porque no hizo preguntas clarificadoras y mire que acá estamos en la escucha activa. La mamá porque no dio claridad y precisión, ¿cierto? Les cambio el escenario. Mija, mijo, vaya, tráigame un caldo de sabor. Claro que sí, madre. ¿Lo quieres
¿Costilla o de gallina? Mijo, el de gallina. ¿Qué marca prefieres, madre? Ah, tráigamelo Maggi. Usted va, trae el Maggi y se lo entrega. Y no escuchamos el plus. Ahí, ¿qué pasó en ese acto comunicativo? ¿Cómo ven ese segundo escenario? La comunicación fue asertiva. Fue asertiva, fue clara, fue precisa, hubo escucha activa, expresión verbal clara, ¿cierto? Entonces, miren, con ese ejemplo yo me atrevo a decir que si nosotros somos responsables en nuestros procesos comunicacionales, fortalecemos estas habilidades, porque ustedes me imagino que van diciendo, hey, yo he hecho escucha activa, yo he hecho expresión verbal, yo he hecho expresión no verbal, he sido a veces claro, preciso en la información. Esto nosotros lo utilizamos en el día a día, sino que lo hacemos de forma inconsciente. Si nosotros lo hacemos consciente y lo fortalecemos, me atrevería a decir que el 90% de las dificultades y los problemas cotidianos desaparecerían, ¿cierto? Y eso que no hemos visto las otras 5 habilidades. Sexta, empatía es comprender y compartir los sentimientos del otro. Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos del otro, demostrando comprensión y apoyo. Entonces, la comunicación empática implica leer a ese otro integral. Cuando ahorita les hablé de que yo llegaba al escenario cabizbajo y les decía que estaba muy feliz, ¿ustedes por qué leen otro tipo de emoción o por qué leen que mi expresión verbal no corresponde a la no verbal? Porque están siendo empáticos, porque ustedes saben que ese rostro está significando otra emoción menos alegría, porque saben que ese bostezo implica otra situación menos alegría, ¿cierto? Esa es la comunicación empática. ¿Quiénes son también muy empáticas en la comunicación? Las madres desarrollan mucha comunicación empática. Y a ustedes me desmentirán, pero uno a veces llega sin emular ninguna palabra ni gesto, solamente con saludar, inmediatamente lo mira y dice, ¿a usted qué le pasa? ¿A usted le pasa algo? Venga, dígame, ¿cierto? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y uno dice, ves como hasta bruja, Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque han desarrollado mucho la empatía. Conocen tantos a sus hijos que cualquier gesto, cambio en el tono, ¿cierto? O un comportamiento diferente, e inmediatamente son capaces de identificar que algo pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hijo a través de eso, esa comunicación no verbal y verbal, está emitiendo un mensaje que ellas son tan empáticas que lo captan. En cambio, otras personas pueden que no. Listo. Séptimo, asertividad, comunicar necesidades y sentimientos de manera respetuosa, firme, incluye expresar necesidades y sentimientos de manera respetuosa y firme, sin agresividad ni pasividad. La asertividad tiene que ver con decir las cosas como son, en el momento que son, con el tono adecuado, con las palabras precisas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo caracterizamos? Esta es una de las competencias, digamos, cruciales y que nuestra sociedad, digamos, no nos fortalece mucho porque nos acostumbran que quédese callado, ¿cierto? No diga, ¿cierto? Nos prohíbe o nos motiva más a callar las situaciones que no nos gustan por respeto, por pena o demás. ¿Y qué pasa con eso? En las relaciones de pareja, ¿qué pasa cuando se callan las cosas? Va y estallan por ahí a los 3, 4 meses. Es que usted hace 4 meses me dijo, y es que usted hace 4 meses hizo, y es que hace un año. ¿Le suena o no le suena esa situación? Sí, se convierte como en Sí, una señor. oración. Claro, se convierte en un bucle. Por eso hay que ser asertivos. Incluso tiene que ser con las palabras adecuadas. Por ejemplo, no es lo mismo decir grandísimo HP, "Ay, no me importa lo que usted diga, no estoy de acuerdo", a decir, hey compañero, no estoy de acuerdo con lo que usted dijo por 1, 2, 3, 4 o 5 situaciones, ¿cierto? Entonces, esa asertividad nos implica decir las cosas en el momento que es, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. O a veces nos hemos metido en unos enredos por decir sí. Nuestra boca dice sí, pero nuestro adentro dice di que no, sal corriendo. O tampoco les ha pasado. Sí, ¿Les señor. ha pasado o no? Sí. Que quieren Sí, decir señor. que no, pero terminan diciendo que sí.
Entonces, allí no estamos siendo asertivos. ¿Sí ve? Cuando yo les digo, si nosotros fortalecemos estas habilidades, nos ahorraríamos el 90% de las dificultades, ¿cierto? Y que esa asertividad no implica decirlo de cualquier forma, porque yo tengo el derecho a la libre expresión. Claro, usted tiene derecho a la libre expresión, pero el otro también tiene derecho al respeto. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Entonces, con las palabras adecuadas, con el tono adecuado, ¿cierto? Porque es importante. ¿Es claro el planteamiento de la asertividad? Sí, señor. Ok. La otra, feedback, proporcionar y recibir retroalimentación constructiva. Se refiere a la capacidad de proporcionar y recibir retroalimentación constructiva para mejorar la comunicación y el desempeño. Aquí el feedback implica que la comunicación va y viene. Ese ejemplo que les coloqué, la mamá y el hijo con la compra del caldo. Cuando empiezan a haber feedback, es decir, retroalimentación, cuando empiezan a preguntar, ¿cierto? Preguntas clarificadoras. Madre, ¿de costilla o de gallina? De gallina. ¿De qué marca? Eso es feedback. Proporcionar y recibir retroalimentación. Y esta es la habilidad que fortalece el planteamiento o la premisa de que el proceso comunicacional es responsabilidad de todos los que participan. Porque cuando todos los que participan no asumen un rol activo, ya vimos lo que pasa. No hay una comunicación activa, no hay retroalimentación, no hay preguntas clarificadoras y lleva a una dificultad o a una expresión poco adecuada de las partes. Listo. Adaptabilidad, ajustar el estilo de comunicación según el contexto y la audiencia. Implica ajustar el estilo de comunicación según el contexto, la audiencia y el propósito del mensaje. Si yo a ustedes los llevo a un congreso nacional de logística, ¿cómo sería la comunicación de ustedes en ese espacio? Leilo, me dejaron solo. Profe, ¿sería una comunicación asertiva? ¿Cómo sería la forma de tú comunicarte? ¿Qué dirías? Yo sí. Pues, Sí, profe, yo como entiendo, profe, ahí sería, pues, como usted ahí nos dice, ahí nos toca, pues, entraríamos como duda, ¿no? Hay la comunicación verbal para que nos aclaran las dudas que uno tiene. sí, pero digamos que la forma de ustedes comunicarse en el espacio sería más técnica, ¿cierto? Ustedes ya saldrían con las definiciones de logística, todo el mundo le entendería, hablarían más fino, ¿cierto? Porque están con expertos en la materia, en lo que ustedes están estudiando, lo que les gusta, ¿cierto? Allá dirían, hablarían ustedes de toneladas, de capacidad de grúas, yo qué sé, ¿cierto? Sí, Y señor. todos los que están en el espacio van a entender precisamente lo que ustedes hablan. Ustedes allá hablarían con códigos propios del área de ustedes y todos les van a entender. Pero si me los llevo para que le expliquen a un grado 11 lo que ustedes estudian, ¿cómo sería la forma de comunicarse de ustedes? Me volvieron a dejar solo. No, pero fuera lo mismo porque ellos no manejan el tema y se sentirían bastante, no sé, desorientados en ese aspecto. Sería Exacto. un poco más básica la comunicación. Exacto, más coloquial, bajarían los términos, no hablarían de códigos, ¿cierto? Y si utilizan un un término técnico, lo definirían o lo aclararían. Y si me lo llevo para un kinder, ¿cómo sería allí la comunicación? Yo pienso que Uso. hacer una comunicación más didáctica, no tanto de muchas palabras. Efectivamente, sería una comunicación más desde el juego, desde la música, así como usted nos hizo la introducción, que está muy bien, ¿cierto? Entonces sería más lúdico, más gráfico, con dibujos. Y estamos cambiando de tema, ¿no? Le estamos hablando de lo mismo, lo que ustedes estudian. Eso es la adaptabilidad. Nosotros, dependiendo del contexto y la audiencia que tenemos, así mismo nos comunicamos. O más técnico, más coloquial, o entre más confianza, o más respetuoso.
Y eso lo hacemos constantemente. Ustedes no se comunican de la misma forma acá en este escenario que con sus hermanos. No se comunican de la misma forma con el instructor que con sus padres, ¿cierto? Entonces, esa es la adaptabilidad. Y finalmente, resolución de conflictos, que tenemos cómo manejar y resolver los desacuerdos de manera efectiva. Comprende la capacidad de manejar y resolver desacuerdos de manera efectiva mediante la escucha activa, la empatía y la búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas. ¿Ustedes por qué creen que la resolución de conflictos aparece acá como una habilidad comunicativa? La resolución de conflictos también es una habilidad blanda y la vamos a ver aparte. Pero ¿ustedes por qué creen que aparecen dentro de las habilidades comunicativas? Porque siempre hay que escuchar las dos partes para buscar solución. Sí, por ahí va. Y ¿Alguien más tiene alguna idea? Porque para solucionar conflictos, pienso yo que la primera herramienta es el hablar y escuchar, la comunicación como tal, verbal. También, pero hay un elemento clave y central, y es que nosotros, ¿por qué nos comunicamos? ¿Qué hace que la especie humana se comunique entre sí? Porque hablamos. Los animales también emiten sonidos, no por el hecho de que Profe. nosotros no lo entendamos, no sabemos Profe. ellos que están comunicando. Señora, Profe, por la necesidad que tiene el ser humano de comunicar sus ideas, de expresar lo que siente, digamos que en el ámbito profesional, pues obviamente para uno emprender un proyecto, en la vida de pareja para poderse comunicar o expresar afectivamente el amor o todos los sentimientos que esa persona siente. Bueno, entre otras cosas, ¿no? efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos comunicamos para hacernos entender, para entender al otro y para en ese entendimiento transformar el mundo que nos rodea. Y allí, como somos diferentes cabecitas con diferentes formas de pensar, tenemos que estar constantemente llegando a acuerdos. Y cuando no hay acuerdos, pues se genera un conflicto. Por eso, desde la comunicación como habilidades comunicativas está la resolución de conflictos, porque nos invita siempre a comprender, ¿cierto? Y a tratar de llevar a puntos de acuerdo, porque constantemente nosotros estamos poniéndonos de acuerdo frente a ese mundo que nos rodea y frente a lo que interpretamos del mismo. ¿Sí se la pillaron o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Para eso, entonces, vamos a hacer un ejercicio. Se llama, les quité la primera actividad, pero no la segunda. Se llama arte abstracto. Y aquí es donde vamos a mirar la guía, ¿cierto? Espérenme un segundo. Y esta guía se llama Exploremos, ¿cierto? Nuestra intuición artística. Les voy a dejar esta imagen por acá. La intención es que la miren por un minuto. Esta imagen, ¿la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo, la van a mirar por un minuto y después del minuto vamos a hacer una lluvia de ideas de lo que ustedes ven en esa imagen. Listo, los escucho. ¿Qué observan ustedes en esa imagen? Yo veo una cadera. Una cadera. Me imagino que es todo este reborde. ¿Quién ve otra cosa? Unos pulmones. Día uno, día uno, día uno. Unos pulmones. Unos pulmones. ¿Dónde ve los pulmones? Como dos manos. A los lados. Esto, toda esta estructura. Sí, señor. Sí. El que ve las manos, ¿dónde las ve? Verde, parecía dos manos. Lo En la verde. mancha verde, esto. En Ok. el centro como la cara de un leopardo. ¿A
¿Dónde? En el Profe, centro, yo veo una acá. quijada, parte de una quijada. Parte de una quijada. ¿Qué más Una vemos? mariposa. Una Como dos mariposa. caballos de mar. Dos caballos Profe, de yo veo mar, caballos estos de mar. verdes, me imagino. Sí. ¿Qué más? Ah, La máscara de un ser humano. En la parte de arriba, los dos verdes parecen como unos perros, como unas caras como de perros. unos perros. Ok, listo. Honestamente, ¿quién no ve nada? Bueno, como que todos ven algo. ¿Y si la giro? ¿Qué ven si la giro? Nadie. Profe, Un ¿se ve cerebro. como águila, como un ave? Un Un cerebro. ave. Todito. Yo veo como un ave del lado izquierdo. Mire, como dos aves. Tigre. Un volcán en erupción. Un cerebro. Un cerebro, ok. Y si yo les digo que ahí no hay nada, lo único que hay es una imagen donde hay manchas de color verde, rojo sobre un papel blanco. Verde, rojo, naranja, azul. ¿Ustedes qué me dicen? Me creo. Mire, respondan esto. También es válido porque De todos eso los seres trata humanos la vemos las cosas de diferentes formas. Sí, profe, Ok, porque todo es desde la perspectiva de cada uno. Y entonces está asociado a todo lo que piensa, todo lo que hace y lo que trae consigo, digamos, desde su genética. ok. Profe, lo que yo puedo mirar en esa imagen es que, o sea, todos estaban buscando una opción referente al mensaje que usted dio. Usted dijo como que busquen algo que hay en la imagen. Entonces, el mensaje era buscar una forma que básicamente no existe o ya, que sí existe. Entonces, como el mensaje fue, busquen una imagen dentro de ese cuadro, de esa pintura. Todos estamos buscando la forma de encontrar una imagen. Ok. ¿Y qué habilidades comunicativas generamos en este ejercicio? ¿Qué de lo que hemos visto se produjo acá en este ejercicio? Me volví a quedar solo. Yo pienso que vista. Ya uno, de diferentes puntos de vista. ¿Quién más dice algo? ¿Qué otra habilidad quedó expuesta allí? la adaptabilidad. La La imaginación. adaptabilidad. Buscamos como, entre comillas, sobrevivir a lo que se nos estaba La pidiendo. creatividad. Resolución La de imaginación. conflictos. Resolución de conflictos, la comunicación, todas, ¿cierto? Porque partimos de eso. Si estamos diciendo que el acto comunicacional es para hacernos entender y entender al otro, eso estaba allí, ¿cierto? Por eso es que incluso eso es un fenómeno psicológico que identificamos imágenes o formas con cosas ya conocidas. Ustedes porque ven una cadera, un cerebro, porque ya han visto una imagen y se les relaciona. Lo mismo pasa con las nubes, ¿cierto? Los que hemos jugado con las nubes. Por eso ustedes acá ven un caballito de mar, porque se les parece la imagen a un caballito de mar. Otros ven acá delfines, otros ven acá elefantes, aquí ven una rana, ¿cierto? Y se la estoy mostrando y van a empezar. Ven dos rostros, además de todo lo que ustedes vieron, el coxis, las caderas, el cerebro, si le doy la vuelta. Pero entonces allí, como decían ustedes, se dio todo el proceso comunicacional, porque estamos interpretando una realidad, la estamos dando a entender, ¿cierto? La estamos intentando comprender, porque puede que yo no vea nada, pero cuando ustedes dicen, ve acá un caballito de mar, uno mira y uno dice, ve, sí, ahí hay como un caballito de mar, ¿cierto? Hay resolución de conflictos porque cuando los cuestioné a todos, porque todos, cuando pregunté quién no ve, nadie dijo nada. Y cuando yo les dije, no, hombre, muchachos, ahí lo que hay son manchas de pintura, verde, roja, naranja. No, nadie, digamos, salió como a defender de forma inadecuada. No dijeron, también es válido, todo el mundo ve lo que quiere ver. Entonces, ese es el proceso comunicacional y es lo que se ve en el día a día, ¿cierto? Cómo llegamos a consensos, ¿cierto? Cómo interpretamos una realidad.
porque en últimas es eso lo que comunicamos. Comunicamos de acuerdo a la realidad que interpretamos y observamos. ¿Y qué observamos? Dependiendo del punto de vista donde yo esté observando, ¿cierto? Entonces mire que cuando les cambié y les roté la imagen, ya pasaron de ver una cadera a un cerebro. ¿Por qué? Porque ya el punto de vista es diferente. Y todo se transversalizó, hubo comunicación verbal, hubo expresión clara. Mire, es que ahí hay unos callitos de mar en la zona verde, ¿cierto? Hubo resolución de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Será que sí está relacionado o no? O dígame, no, profe, usted está muy crazy. Sí, señor, está relacionado. Todo buena. Sí, señor, Sí, profe, súper. tiene mucha relación. Listo, entonces hasta aquí hemos visto qué es la comunicación, el acto, todo el proceso de acto comunicativo. Hemos visto las habilidades comunicativas, hicimos un ejercicio práctico. ¿Qué respuesta o qué pregunta nos queda? Y es cómo entonces fortalecemos o mejoramos nuestra comunicación. Entonces hay múltiples formas de, digamos, mejorar nuestra comunicación. Lo importante es que comprender que es un proceso integral y que nos permite a las personas comprender y le permite a las personas comprender y comprenderse, ¿cierto? Entonces, eso es lo claro para entender. Sin embargo, vamos a ver un video que nos habla de 5 aspectos para mejorar nuestras habilidades comunicativas, en los cuales incluso van a profundizar 3 de los que vimos. Entonces, muy atentos a este video. ¿Estás cansado de los trabajos mal remunerados y el estrés de Esto largas es jornadas en la oficina? propaganda. ¿Sueñas con No más paga. independencia financiera y la posibilidad? Ahora sí. ¿Quieres que cuando difundas un mensaje las otras personas entiendan claramente lo que estás diciendo? ¿Quieres tener conversaciones interesantes con las demás personas? Si deseas que sea así, debemos entrenar las habilidades comunicativas, las cuales son muy importantes en nuestra vida. Estas nos pueden ayudar a establecer mejores conexiones con los demás, pero también pueden arruinar nuestra vida en muchos aspectos si no logramos mejorar esta habilidad. Es por ello que en este video encontrarás algunos factores clave que debemos tener en cuenta si queremos ser unos buenos comunicadores. Un primer aspecto importante para mejorar nuestras habilidades comunicativas es la autenticidad. La idea aquí es revelar nuestra verdadera personalidad. La sociedad nos ha condicionado a que debemos tratar de caerle bien a todas las personas. Y ciertamente estas son cosas que podemos tener en cuenta y nos pueden ser útiles en algunas situaciones. Sin embargo, esto es algo que a la larga no nos ayudará. Si no demostramos lo que realmente somos, ni tenemos la determinación para expresar nuestras verdaderas opiniones por el miedo a ofender a los demás, no vamos a mejorar nuestras comunicaciones. Por ejemplo, si alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, debes tener la libertad para expresar tu opinión. Muchas veces lo que hacemos cuando hay una situación como esta es retraernos, quedarnos en un lugar seguro donde no expresemos nuestras opiniones. Esto es definitivamente un aspecto a cambiar si buscamos mejorar nuestras habilidades comunicativas. El segundo aspecto que considero importante para tener comunicaciones efectivas es tener mente abierta cuando se interactúa con otras personas. Aquí la idea es estar abierto a escuchar otras opiniones. En nuestra vida vamos a conocer muchas personas que piensan diferente a nosotros, que tienen otras convicciones. Por ello, no debemos cerrar nuestra mente a nuevas posibilidades, a considerar otras alternativas. Una persona que esté dispuesta a mejorar sus habilidades comunicativas no debe ser dogmática en cuanto a sus convicciones, sino escuchar las otras opiniones, no solo en un sentido superficial, sino de una manera honesta. Incluso si no se comparte la opinión que la otra persona tiene, se debe considerar sus puntos de vista, tenerlos en cuenta. Si no es así, las otras personas inevitablemente se llevarán una opinión negativa de nosotros, y así será muy difícil generar una verdadera conexión con el otro. El tercer aspecto importante para mejorar nuestras habilidades comunicativas es la asertividad. La asertividad es una habilidad social y comunicativa que nos permite conocer nuestros derechos y defenderlos.
Por medio de ella, podemos hacer que los demás no impongan sus intereses por encima de los nuestros. Por ejemplo, si estás haciendo una fila y alguien se cuela, debes tener la capacidad para hacer el reclamo. Si pagaste por un servicio y te están ofreciendo algo diferente, también debes poder reclamar tus derechos. Como nos podemos dar cuenta, la asertividad es una habilidad que podemos aprender y mejorar. Esto nos servirá para que los otros nos vean como personas que tienen confianza y que respetan sus propios intereses. Una buena asertividad nos permite dar opiniones, expresar nuestras inconformidades y resolver conflictos con los demás de una manera efectiva. Un cuarto elemento importante en cuanto a la mejora de habilidades comunicativas es la empatía. Tener empatía es ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y emociones. Las otras personas quieren que entiendas sus situaciones. Por ello, cuando tengas conversaciones con los demás, busca comprender los problemas y las emociones de los otros. Cuando puedes tener una empatía con la persona con la que te estás comunicando, se genera una conexión más directa con la otra persona. Si le dejas saber a los demás que los comprendes, que tienes cosas en común, que tus problemas son similares, abrirás la puerta a una mejor comunicación. Y el último aspecto, pero ciertamente no menos importante, es la capacidad de escuchar a los otros. Todos los seres humanos queremos sentirnos escuchados. Por ello, debes prestar mucha atención a lo que otras personas nos dicen. Cuando alguien hable, asiente con la cabeza. Si no entiendes algo, pregúntale a tu interlocutor para clarificar algunos puntos. Y ocasionalmente, hazle saber a la otra persona que estás siguiendo de manera atenta lo que te dice. Cuando haces esto, la otra persona notará tu interés verdadero y de esta manera lograrás tener una comunicación más efectiva. De esta manera concluyo este video. Si te gustó, por favor regálame un me gusta, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito. ¿Cómo les pareció? Profe, súper interesante. ¿Qué les gustaría resaltar? Profe, pues ahí lo que yo entendía, ahí habla sobre los caminos del éxito, ¿sí? Ahí también nos explicaban sobre la perfección. La perfección de intensidad revela nuestras verdaderas personalidades. Sí, Y efectivamente. Sí, dale. Termina, qué pena. no, profe, siga, profe. No, que efectivamente, digamos, nos están dando, digamos, como una ruta para poder mejorar esos procesos comunicacionales e implica entre eso reconocer lo que tú nos mencionabas, ¿cierto? Pero entender y tener una mente abierta, ¿cierto? Comprender al otro, entender lo que implica la responsabilidad de la comunicación, porque en verdad cuando nosotros somos conscientes del poder que tienen las palabras, porque con una sola palabra nosotros destruimos al otro o construimos con el otro a través de la comunicación y las palabras, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si ustedes me entregan un trabajo, yo les digo, ¿me recuerdas su nombre? A ver, uno de los que está ahí, que está hablando. Por acá tengo a Lina Marcela con la mano levantada. ¿Quieres decir algo, Lina? Sí, profe, lo que quería decir es que ahí se nos ayuda a oírnos al decir las cosas, o sea, hay que aprender a decir las cosas asertivamente hacia las demás personas, de manera que no se vaya de pronto a malinterpretar la forma de hacer valer nuestros derechos, digamos. Ok, efectivamente la asertividad. Entonces, por ejemplo, entonces como les venía diciendo, entonces si entendemos el poder que tienen nuestras palabras y la forma de comunicarnos, seríamos mucho más responsables y cuidadosos, ¿cierto? Porque como les decía, una palabra destruye o construye con el otro. Con una información mal dada o mal interpretada, podemos acabar con todo un proceso. Y para ponerles un ejemplo, por ejemplo, si Lina me entrega a mí un trabajo y yo le digo, Lina, ese trabajo no sirve para nada, ¿cómo se sentiría Lina? Ahí le baja como la moral Aquí me y sentía ofendida. Ajá, porque yo digo que hay diferentes formas de decir que está mal, no decirlo como tan cruel. Profe, ¿sería como la empatía?
Exacto, no estoy siendo empático, no estoy, digamos, considerando el esfuerzo. Puede que Lina se haya trasnochado, ¿cierto? Que se haya esforzado, etcétera. Entonces, muchas veces eso no se valora, ¿cierto? O no se identifica. Cosa contraria es si yo digo, mira, Lina, este trabajo es susceptible de mejora. Tiene 20 errores ortográficos, la conclusión no es clara, repites las ideas en la introducción, entonces porfa revísalo. Ahí cómo se sentiría Lina. Ahí ya genera como habilidades de comunicación, digamos, de empatía, una escucha activa de que algo le pasó a la muchacha y no lo pudo entregar. Es como más suave la respuesta, no tratar como dársela así, sino decirle la verdad, pero más sutil y más empáticamente. Y eso le generaría a ella la confianza de, bueno, no soy perfecta, me equivoco, pero por eso no es que me estén juzgando. Obvio, miren cómo cambia el escenario. En la primera yo no me interesaba construir, la destruí, vea. No me importó el esfuerzo, nada, no sirve para nada, ¿cierto? Pero en el segundo modo es coherente con todas las habilidades, ¿cierto? No es de compañero Jorge decirlo de forma sutil, no, hay que ser asertivos. Fui asertivo, le dije dónde estaban las fallas, fui empático, fui claro, fui preciso, ¿cierto? Fui coherente con el propósito de la entrega de un trabajo y un proceso formativo, que es construir conocimiento con el otro. Entonces, miren, en la forma en que nosotros nos comunicamos es súper clave. Y con eso quiero ir cerrando, que reflexionemos, a veces nosotros no cuidamos las palabras que salen de nuestras bocas y no sabemos el daño tan grande que hacemos. Recuerden lo que les decía ahorita, con una palabra yo puedo construir o destruir al otro. ¿Listo? ¿Nos quedó claro un poco la reflexión? Sí, profe. Bueno, ahí hay unas recomendaciones que básicamente las desarrollamos. Quiero irme a este bono extra. Es un video de Estrella Montolio, que es una lingüista española, asesora en temas de comunicación a empresas y todo, que nos habla de cómo podemos comunicar asertivamente. Entonces, para ir cerrando con este video, súper clave, porfa, que lo escuchen con mucha atención y con el sentido que les dije ahorita de la importancia de la comunicación y lo que hemos visto hasta el momento. Sí, señor. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir. Estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas
causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta, que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves. Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? ¿Cómo les pareció? Interesante, profe. Muy interesante, muy constructivo. Ok, quiero entonces que se queden con la invitación que ella nos hace. Si nos comunicamos más armoniosamente, todos ganamos. Y es lo que les venía comentando antes de ver el video, la responsabilidad que tenemos a la hora de comunicarnos. Como ustedes vieron, el ejemplo pues que ella coloca habla de la precisión y de la claridad. Y uno a veces pensaría que la precisión tiene que ver con el número de palabras. Puede que decir, como el ejemplo que yo también utilicé, este trabajo no sirve para nada, pues es más preciso, ¿cierto? Pero no, la precisión no tiene que ver con el número de palabras, sino con la intencionalidad del mensaje, ¿cierto? Y cómo nos damos a entender. Entonces, el decir, vea, ese trabajo tiene esto por mejorar, tiene aquello,
Ahí estamos siendo precisos en el acto comunicativo. ¿Listo? Y las 4 claves que ella nos da, mucho desfocalizar, digamos, las situaciones y plantearlas más desde el yo, porque nosotros por lo general, aunque no seamos conscientes, somos muy emotivos en nuestra comunicación y siempre señalamos la culpabilidad del otro, las falencias del otro, pero no estamos viendo el papel que nosotros tenemos y la responsabilidad que tenemos en ellos. El, el seleccionar las palabras adecuadas es súper clave, ella insistía mucho, ¿cierto? El transformar la queja por peticiones incluso es algo, es una estrategia dentro de la resolución de conflictos, ¿cierto? Porque, claro, todos estamos enseñados a señalar, mire, es que tú fallaste en eso, pero cuando lo convertimos en petición, colocamos al otro en jaque mate, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que ya es muy difícil que el otro ante una petición diga que no, como el ejemplo que ella da, ve, no, ¿sabes lo feliz que me haces cuando me dices que estoy guapo o estoy guapa, ¿cierto? Entonces miren cómo cambia el sentido. El otro se va a sentir, ¿cierto? Casi que obligado a decir, ve si estás guapa. O digamos no obligado, sino que se va a despertar un sentido común o de humanidad, decir, ve si tienes razón, hagámosla feliz, estás guapa. Por último, la concreción, ¿cierto? Cómo soy yo constructivo con mi comunicación y lenguaje. Entonces esa es la invitación final, recordarles la responsabilidad que tenemos a la hora de comunicarnos y que lo puedan hacer de forma asertiva. Voy a colocar en el chat 2 links, igual si lo quieren coger por código QR, acá está. Este primer link que voy a colocar en el chat, ustedes están viendo mi pantalla, dentro de su pantalla deben tener esta burbujita que son los chats, ¿cierto? Ya veo que algunos han comunicado por ahí. Entonces voy a compartir este primero largo que es el listado de asistencia. Súper clave que lo llenen, ahí son sus datos personales, el número de ficha, la jornada, pues coloquen la que consideren, que ustedes como jornada como tal, pues no. Es importante que lo lleven porque allí es donde yo voy a llenar, les voy a cargar a los que aparezcan ahí la actividad en Sofía Plus. Y esta segunda link se los voy a colocar es para evaluar. Allí preguntan varias cosas. Entre esas, el centro de formación, la regional, que recuerden que ustedes, independientemente del lugar del país, son regional Antioquia. Cuando colocan regional Antioquia, en la pregunta que sigue, que es listado desplegable, les aparece el centro de formación, que es el 9504, que es el Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico. También les preguntan más adelante sobre qué actividad es como la pregunta 13, donde le aparece una lista desplegable. Allí son habilidades para la vida del trabajo, está como de número 11 en ese listado. Cuando seleccionan ahí se les habilita una pregunta que ustedes digitan, que les preguntan sobre qué es la actividad y la actividad pues es taller de habilidades comunicativas. ¿Listo? Pero primordial, el listado de asistencia. Y ya los que quieran llenar la evaluación de la actividad, ¿vale? Igual los escucho, uno o dos compañeros que quiera decir cómo vio el tema, si les gustó o no les gustó, si fue pertinente o no, o alguna recomendación que tengan para el desarrollo del próximo encuentro. Los escucho, uno o dos que evalúen, porfa, el espacio que tuvimos hoy. Profe, pues estuvo el tema súper interesante. Pues hoy ya aprendimos sobre la comunicación, sobre los caminos del éxito, sobre el video que usted nos colocó, por último, sobre el yo, que colocarnos los zapatos de la otra persona, también sobre la asertividad, que nos permite conocer nuestros derechos y defenderlos. Vale, Darwin, muchísimas gracias. Entonces, en conclusión, ¿te pareció pertinente? Sí, señor, profe. Vale, gracias. Siguiente. Fue muy dinámica su clase, profe, muy interesante. Listo, vale. Te agradezco.
Entonces, listo, chicos, nos vemos el próximo mes en una sesión. Importante, vuelvo y digo, el listado de asistencia, porque esta asistencia le vale por 2 para la inducción y para el tema del primer tema de habilidades para la vida. No lo dejen de diligenciar, igual me quedo acá sí, un ratico más por si hay inquietudes. Y muchísimas gracias. Porfa, no se vayan a desconectar sin llenar lista de asistencia. Y los que puedan, porfa, la evaluación. Que tengan bonita noche y muchísimas gracias por asistir a este espacio. Gracias, profe, igualmente. Feliz noche. Feliz noche, instructor. Muchas gracias por todo. Estuvo todo muy bien. Aprendices, feliz noche. Que descansen. Gracias, compañera, por el apoyo. Profe, disculpe, ¿me puede regalar el QR que uso ahorita? Señor, voy a colocar los QRs para los que quedan con QRs. Este primero es de listado de asistencia y el segundo es para la evaluación. En la evaluación, ¿qué tema es el que hay que colocar en la última pregunta? Taller de habilidades comunicativas, es la que usted digita. Si es la lista de selección, es, se me va. Habilidades para la vida del trabajo, está como en número 11. De arriba hacia abajo. La que dijito, qué pena. La que digitas, taller de habilidades comunicativas. Profe, qué pena. Taller de habilidades. Comunicativas. Muchas gracias. A ti. Dale, muchas gracias. ¿Ya no podemos desconectar? Sí, claro que sí, ya terminamos. Dale, gracias. Profe, no se vaya todavía. Espera un momento. No te preocupes, aquí estoy. Profe, qué pena. La ficha 30 70 145 a la que pertenezco, ¿tú me puedes regalar el centro de formación? No recuerdo. Con 9504, Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico. Debes colocar Regional Antioquia para que te aparezca en la lista de elegibles. De acuerdo con su cultura, por la hora no fue Profe, disculpe, donde dice selección del centro de formación al que pertenece, me dijo que era. Amor, esa niña que 9504, Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico. 9504. ¿Ya llenó la asistencia? está en eso. Entonces,
Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. Vale, hasta luego, que estén bien. Regáleme el nombre del programa, de la actividad. De la actividad, taller de habilidades comunicativas. Taller de taller. Profe, disculpa, aquí se selecciona el tipo de actividad o convocatoria en la cual usted ha participado, pero no encuentro. Allí hay una lista de elegibles, ¿cierto? Allí es habilidades para la vida y el trabajo. Así. Ah, ok. Habilidades, ok. Está el Habilidades número blandas. 11 de arriba hacia abajo. Ok. Habilidad blanda, profe. Para la vida y el trabajo. Sí, señor. Habilidades blandas para la vida y el trabajo. Sí, señor, es esa. Ok. Profe, disculpe, la última pregunta. Indique el nombre de la actividad en la que participó. Taller. Eso hay que escribirlo. Hay que escribirlo. Es taller habilidades para la vida y el trabajo. ¿Ve? Perdón. Taller de habilidades comunicativas. Ya me enredé. Ok, taller de comunidad. Taller de habilidades comunicativas. Ah, taller de habilidades comunicativas. Profe, qué pena, lo voy a molestar. Sí, dime. Dice selecciones regional al que pertenece. Antioquia. Vale, gracias. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Bendiciones. Vale, igual a ti, gracias. Listo, profe. Muchas gracias. A ti, que esté muy bien, que tengan bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos ustedes, que estén bien. Listo, profe, muchas gracias. Vale, chicos, feliz noche para todos. Yo me retiro también, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.